Muy buenas tardes, tengan todos. Hoy vamos a aprender cómo calcular los alambres para una carga que sea continua. Vamos con la intro. Sí, antes de comenzar, quiero recordarles a todos que el objetivo de nuestro canal no es otro que ayudar a los hispanohablantes residentes en los Estados Unidos a lograr una mejor profesionalidad en los servicios que prestan. Y estos videos simplemente son videos instructivos para los exámenes de Journeyman, Electrician, para los exámenes de Master Electrician y para todos los que quieran aprender y mejorar y elevar sus conocimientos de la electricidad. Sin más demora, vamos a comenzar. En el ejercicio de hoy vamos a aprender a cómo calcular los alambres que van a afiliar o sea, que van a alimentar una carga. Y el problema como tal dice lo siguiente. Dice que un feeder eléctrico que va a proveer corriente para 200 amperes, 120, 240 volts, single phase panel. O sea, le vamos a dar corriente a un panel de 200 amperes que va a ser de 120, 240 volts, single phase. Dice que este electrical panel no está afiliando nada, no le va a dar corriente a nada más, excepto que a unas luces exteriores que van a operar de manera continua. Otra vez caemos en continuous low. Y la pregunta concreta es cuál es el size, cuál es el tamaño de los conductores que van a ser requeridos para este breaker de 200 amperes. Como siempre hacemos, vámonos a los datos del problema. Decimos que el breaker va a ser de 200 amperes, el voltaje 120, 240 volts y muy importante, y es que va a ser una carga continua. ¿Qué es una carga continua? Pueden ir al artículo 100 y ver que lo que es ahí en el artículo 100 continuous low y va a decir que es todo lo que esté conectado por más de 3 horas seguidas de manera ininterrumpida. Entonces, en este caso nos vamos a eliminar el voltaje porque realmente no lo necesitamos para el cálculo de los alambres que vamos a necesitar para 200 amperes. O sea, podemos eliminar este voltaje para limpiar un poco la hoja de cálculo de nosotros. Nos vamos a ir al artículo 215 que habla de feeder porque realmente en el problema estamos hablando de un feeder para un panel y aquí dice que el feeder para no más de 1000 voltios, dice que el feeder conductor va a tener una capacidad no menos que el más largo del 215.2 A1 y 215.2 A1A y A1B y que tienen que cumplir con el artículo 110.14c. Aquí en el 1 dice que cuando el feeder va a suplir una carga continua o cualquier combinación de carga continua y no continua, el mínimo del size de los alambres, y es lo que estamos hablando hoy, va a tener una capacidad de amperaje que nunca va a ser menos que la carga no continua más el 125% de la carga continua. En el caso de hoy estamos hablando de solo de carga continua, por tanto va a ser el 125% de la carga continua. Muchas personas, y voy a repetir esto, tienen dudas con el tema del 80%, el 125%. Para evacuar esta duda vamos a ver un videito rápido. Y se lo voy a explicar de manera rápida porque tiende a confundir a muchas personas el tema de los 125% o 80%. Se lo voy a explicar en la pizarra de una manera sencilla. Tenemos un breaker. Vamos a dibujar un breaker aquí. Y este breaker vamos a decir que es de 20 amperes. Y tenemos la carga que se va a utilizar con este breaker. Y ahora viene el tema del 80% y el tema del 125%, que muchas personas se confunden con este tema. El tema es el siguiente: el breaker tiene que tener 125% más de capacidad que la carga. O en el caso que vayamos a calcular el breaker y tengamos la capacidad, o sea, el consumo de la carga, este breaker va a ser calculado al 125% de la capacidad de la carga. Ahora, en el caso que nosotros tengamos el consumo de la carga X y tengamos que calcular el breaker, como le expliqué anteriormente, solamente tenemos que multiplicarlo por 125% y entonces esta va a ser la capacidad del breaker que vamos a utilizar para esta carga. Ahora, cuando lo hacemos en sentido contrario
y es donde tiende a confundir muchas personas, aunque en definitiva es lo mismo, pero de diferentes ángulos. Y en este caso tenemos un breaker de 20 amperes, ya está definido, y lo que vamos a calcular es la carga. Ahora es cuando surge el 80%, porque la carga tiene que tener el 80% de la capacidad del breaker, y el breaker va a tener el 125% de la capacidad de la carga. ¿Cómo calculamos esto? En el caso que tengamos 20 amperes y vayamos a calcular la capacidad de la carga, tenemos que multiplicar los 20 amperes del breaker multiplicado por 80%, porque vamos a calcular la capacidad de la carga, lo que nos daría 16 amperes. Rápidamente le voy a poner un ejemplo inverso para que vean que es lo mismo, solamente son diferentes formas de expresarlo o calcularlo. Tenemos 16 amperes en la carga y vamos a calcular la capacidad del breaker para estos 16 amperes. Lo que haríamos sería 16 amperes de la carga multiplicado por 125%, y esto nos va a dar un total de 20 amperes, que sería la capacidad que tendría que tener el breaker para soportar esta carga. Bueno, como explicaba el video, el próximo paso que tenemos que seguir es agarramos este 200 amperes breaker que vamos a utilizar, que va a ser la capacidad de 200 amperes, y lo vamos a multiplicar por 1.25. ¿Qué es 1.25? Es el 125% de estos 200 amperes, de este breaker de 200 amperes. Lo que nos va a llevar a la tabla 310.16. Bueno, cuando lo multipliquemos nos va a dar 250 amperes. Con estos 250 amperes vamos a ir a la tabla 310.16 y vamos a usar la columna de 75 grados. ¿Por qué la columna de 75 grados? Porque es la columna que comúnmente utilizamos para cuando no tenemos datos suficientes que nos diga que debemos usar la de 60, o cuando no hay un derating de temperatura que nos haga utilizar la tabla de 90 grados. Ya en la tabla 310.16, en la columna de 75 grados, vamos a bajar, y el 250 que nos daba nos va a quedar entre 230 amperes y 255 amperes. Por tanto, vamos a coger los 255 amperes, lo vamos a trasladar al size AWG o AC1000 y nos va a dar 250. 250 amperes va a ser un cable 250 AWG según la tabla 310.16. Como la pregunta que teníamos en cuestión era que cuál es el size de los conductores que van a ser requeridos para este breaker de 200 amperes, la respuesta sería un alambre 250 AWG. Recordarles a todos, por favor, suscríbanse al canal, eh, compartan los videos en sus redes sociales o envíenselo a los amigos que lo necesiten, que estén estudiando para el examen de Journeyman, para el examen de máster, y entre todos vamos a tratar de elevar nuestra profesionalidad para llevar más dinero a la casa. Muchas gracias, un saludo y por ahí nos vemos.